Buen día, estamos aquí desde la biblioteca de la Unisimes. Mi nombre es Adriana Betancourt, soy estudiante de teología y vengo a presentarles el libro que estamos recomendando este mes. Tiene como título De los Evangelios al Evangelio, los relatos evangélicos en sinopsis, 1 según Marcos. Bueno, y tenemos el placer de estar aquí con los autores del libro. Entonces estamos con William Vázquez Alarcón y la hermana Ana Francisca Vergara. Me alegra mucho tenerlos acá y esperamos pues que esta entrevista sea de mucha utilidad para todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias por la invitación y gracias también a la universidad por propiciar estos espacios académicos. Bueno, antes de iniciar esta entrevista, entonces deseamos que ustedes se presenten, por favor. Entonces, hermana. Bueno, yo soy Ana Francisca Vergara, soy religiosa desde hace 35 años. Ya soy viejita, llevo mis años, ¿cierto? Yo comencé siendo docente de primaria. Ya después entré a la congregación, pero siempre he estado en la docencia. Entonces, y pues apasionada por todo lo que es este mundo de la literatura y de la escritura también. Ya después, digamos, de muchos años, empecé a ejercer como docente en Sagrada Escritura. Mis estudios pues fueron en Jerusalén y en Roma una buena parte y otra parte ya en Jerusalén. Y desde que llegué a Colombia hace unos 15 años fue mi retorno, después de haber estado también en África. Me he dedicado pues a la docencia en varias facultades. Soy profesora de hebreo de manera especial y luego pues de todo lo que tiene que ver con Antiguo Testamento. Excelente, muchas gracias. Pues yo soy William Vázquez, yo soy peruano de nacimiento y a nivel de formación estudié en Roma y en Jerusalén también. Y en Jerusalén nos conocimos, ¿no? En Jerusalén ahí nos conocimos. Sí, en el año 2005 creo que fue que nos conocimos por primera vez, ¿no? Y después pues sí, dedicaba a la docencia también en Colombia desde el 2014, ¿no? Desde el 2014, con un intervalo de año y medio que estuve en el Perú y volví nuevamente a Colombia dando clases también en algunas facultades de aquí de Bogotá, en la Santo Tomás, en la San Buenaventura, en la Javeriana, en la San Alfonso, la Unimonserrate, y luego pues dedicaba al centro bíblico ya más a tiempo completo, ¿no? Listo, bueno, entonces vamos de una vez con nuestras preguntas. Ustedes pertenecen al centro bíblico, ¿sí? Entonces, por favor, coméntenos de qué se trata, las actividades que tienen allí, cómo ustedes se desempeñan. Por favor. Gracias, Adriana. Pues centros bíblicos creo que hay muchos, hay bastantes. El nuestro ya tiene un titulito, un nombre especial y es Centro Bíblico Pastoral María de Magdala, en honor a la primera predicadora que ha existido en la iglesia, que es María Magdalena, ¿no? Entonces por eso se llama María de Magdala, predicadora de los predicadores. Prácticamente es ese título que quisimos darle, o ese nombre que quisimos darle al centro bíblico. Nuestro centro bíblico nació hace 7 años, tiene un reconocimiento por la Arquidiócesis de Bogotá y también un reconocimiento a nivel de alumnos desde Canadá hasta Argentina. En el momento tenemos alumnos de distintas nacionalidades, también de distintos credos. No todo el mundo de los que estudian con nosotros son católicos, hay de distintas denominaciones también. Y vienen porque desean formarse en Sagrada Escritura. Esa es nuestra especialidad, aunque también tenemos algunos cursos que tienen que ver con teología pastoral y otras actividades que vamos desarrollando a lo largo, digamos, del año, de lo que hemos propuesto en nuestro programa, nuestro proyecto académico. Tal vez aprovechando lo último que mencionó Ana Francisca, dentro de las distintas actividades pues tenemos clases, cursos, como ya mencionó ella, gente que se matricula y que cursa regularmente pues lo que nosotros ofrecemos desde el punto de vista académico. Pero también tenemos conferencias, peregrinaciones, algunas virtuales, otras presenciales, y algo que está en sintonía con lo que nos congrega hoy día es que también tenemos unas publicaciones, ¿no? Estamos ya desde prácticamente los orígenes publicando. Es uno de nuestros
aportes, digamos, al estudio bíblico, ¿no? Al estudio bíblico teológico, para decirlo más apropiadamente, y al mismo tiempo pastoral también, ¿no? Qué bueno, ¿nos pueden por favor ampliar el tema de las publicaciones? Creo que tienen... Tenemos varias colecciones. Nosotros cuando comenzamos con este pequeño libro que se llama Las fiestas en el Antiguo Testamento y en la tradición judía. Y surgió pues a través o después de unas charlas, de unos cursos que se dieron sobre fiestas en el Antiguo Testamento. Esa primera colección, diríamos, la titulamos la colección Angelusa. Y es una colección que tiene ya varios libros, 4 libros, destinados a un público abierto, a todo el que quiera acercarse a, digamos, a un acercamiento a la tradición bíblica, podríamos decir. Luego hay una colección que ya es más especializada, que se llama... Sí, esa es la colección Haigrafai, justamente este libro. Los nombres de las colecciones pues aparecen aquí, ¿no es cierto? Haigrafai es una colección ya un poquito más especializada. Hemos publicado 2 libros ya en esa colección. El primero es De la mano de la adúltera. Es un texto que lo que busca es que las personas se acerquen críticamente al estudio bíblico, apoyados en el pasaje de la mujer sorprendida en adulterio, de Juan 7:53 a 8:11. Entonces se llama De la mano de la adúltera porque a medida que se va haciendo el estudio de esa perícopa o de ese relato, de esa historia, se van poniendo una serie de preguntas que ayudan al lector a mirar críticamente los textos, ¿no? Y luego ya el segundo volumen de esa colección es justamente ese, que es el Evangelio de Marcos. Es una traducción un poco particular que, como comentábamos detrás de cámaras, es también al mismo tiempo el inicio, el punto de partida de un proyecto a largo aliento, probablemente para unos 8 o 10 años de trabajo, ¿no? Estamos ya a punto de publicar, yo creo que dentro de 1 mes o 2 meses publicaremos el de Mateo. Nos quedan todavía los otros 2 evangelios, el de Lucas y el de Juan, y luego, como comentábamos también, una sinopsis en griego, y luego ya una especie de análisis de los evangelios para extraer la figura de Jesús desde el punto de vista de la ciencia bíblica, ¿no? Tal como la ciencia bíblica comenta. Hay una tercera colección que es la colección Hamikra. Hamikra. De pronto los nombres pueden ser también como muy discientes. Esta es la colección Angelusa, y curiosamente Angelusa es un participio del verbo angelo, y es el título, entre comillas, la palabra título, que se le da a María Magdalena en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, ¿no? Entonces se la trata a ella como la Angelusa. Literalmente sería como la anunciante, la que anuncia. Haigrafai en griego significa las escrituras, es una segunda colección. Y la tercera colección, de la que todavía no hemos sacado ni un ejemplar. Ayer estábamos conversando con la hermana Ana Francisca, ya estamos como esbozando un posible primer libro. El nombre de esa colección es Hamikra. En hebreo. En hebreo targúmico. Para tener algo en hebreo también. Sí. Claro, porque esa expresión Hamikra no aparece en la Biblia hebrea, sino es hebreo targúmico más bien. Las escrituras, y significa las escrituras, ¿no? Las escrituras. Entonces ahí pues estamos como nosotros gastando el tiempo. También vamos a tener un libro en hebreo. Sí. Digamos, un diccionario de hebreo. Tenemos 2 de griego. Tenemos 2 de griego. Esperamos sacar el diccionario de hebreo. Y un libro sobre Ruth, que va a ser también pues más trabajando el texto hebreo en esta colección de Haigrafai. Sí. Que probablemente sea entonces, ese es el número 2, el de Mateo el número 3, el de Ruth será el número 4. ¿no? Y ahí vamos a avanzar. 4. Bueno, algo que quiero resaltar es que este libro lo estamos manejando este semestre en nuestra clase de griego 2. Y vamos a hacer diferentes trabajos relacionados con el libro. Entonces, esto que ustedes hacen es un aporte muy, muy bonito y significativo para la parte académica. De antemano les doy las gracias por este aporte tan maravilloso. Mira, yo diría una cosita.
y es que este libro les permite también trabajar, pues es una traducción, pero también les permite trabajar el hebreo, porque si te has dado cuenta, todo lo que son citaciones del Antiguo Testamento, de textos concretos tomados del hebreo, pues están aquí en hebreo y su traducción, su respectiva traducción. Sea hebreo y griego, va a jugar aquí. Eso pude ver que también tiene parte del hebreo. Bueno, ahora quisiera que nos comentaran qué los llevó a escribir este libro de Marcos en primer lugar, aunque según pues, lo que leí, vemos que Marcos es uno de los más antiguos evangelios primeros escritos. Entonces, pues aparte de esto, ¿qué los motivó a llegar al libro de Marcos en primer lugar, antes que los otros evangelios? Pues cuando iniciamos digamos, cuando se empezó ya a plasmar el deseo del centro bíblico y las colecciones, las posibles publicaciones, siempre hemos querido aportar desde las publicaciones. Yo me acuerdo, bien sentados allá en la Santo Tomás, en el escritorio de Fray William, empezamos a conversar sobre textos que sirvieran para la sinopsis. Decíamos, pero hay muchas sinopsis, es que hay sinopsis, existen sinopsis, pero decíamos, pero algo más, que tenga algo más. Entonces dijimos, pues sería dedicar un libro a Marcos, uno a Mateo, uno a Lucas, uno a Juan y luego otro que los recoja. Pero no sabemos cómo va a salir el último, ni cómo se va a estructurar el último. Ya cuando se empezó a estructurar diríamos, se quería que fuera tomando todas las citaciones que fueran apareciendo y ellas bien trabajaditas, digamos traducidas y que se notara ahí. Eso es un elemento. Otro elemento, que tuviéramos digamos, el referente de los padres de la iglesia, que ustedes se han dado cuenta que está acá. Sí. Que encontráramos todas las los posibles paralelos que cada texto tiene. Eso también es un trabajo de búsqueda. Y que pudiéramos colocarle algún comentario que sirviera. Ese comentario que sirve aquí es el comentario de Santo Tomás de Aquino, que son pequeños textos que están aquí en un colorcito más grisecito y que van indicándole al alumno pues que también en la iglesia este evangelio ha sido comentado, ¿no? De pronto después podemos ampliar otro poquito más esto de los comentarios patrísticos que se encuentran acá. Sí, señora, hace parte de una de Pero no sé si William quiere decir algo más sobre el origen. Sí, de pronto el título, como comentábamos, es como muy diciente, ¿no es cierto? El título del proyecto, porque en el fondo es un proyecto, no es el título solamente del libro, es de los evangelios al evangelio. Entonces, evangelios con minúscula y en plural, al evangelio con mayúscula y en singular. Entendido evangelio, evidentemente, como la persona de Jesús. Entonces, al final de cuentas es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué imagen podemos tener de Jesús? ¿Qué podemos saber de Él realmente? Y luego todo lo que teológicamente hablando ya se comenzó como a explicitar de Él también, ¿no es cierto? Esa es la primera cosa. Entonces, como comentábamos, también es como un peldaño, o sea, este es un primer peldaño, luego vendrá otro, el de Mateo, luego vendrá otro, el de Lucas y el de Juan, y a medida que vayamos también haciendo esos trabajos, iremos elaborando una sinopsis, como comentábamos, en griego, que ya sería como un quinto volumen. Y un sexto volumen es tratar ya de sistematizar todo, en donde se teorice sobre cómo pudieron haber surgido los evangelios, cada uno de los evangelios, y luego decir algo también sobre los orígenes del cristianismo, ¿no? Y el cristianismo de los orígenes también, ¿no? Algo de eso. Suena como a juego de palabras, sí, pero en el fondo no lo es. Todo comenzó en una hojita de papel. Sí. Es decir, teníamos una hoja de papel, aquí queremos esto, aquí queremos esto, aquí queremos esto, sí, colocando columnas, digamos, como si fuéramos a hacer una sinopsis. Pero ya después dijimos, no, pero eso no puede ser un solo libro. Si queremos algo más, tienen que ser varios libros. De manera que el estudiante al final, para hacer una buena sinopsis, tiene que tener una gran mesa y todos los libros acá, ¿no? Pues eso es un sueño. Sí. Ahora, sí. ¿Y el proyecto ha ido como lo han pensado? ¿O? Digamos, en un primer momento pensamos de que podía ser como un solo volumen, como ya comentó la hermana.
pero nos dimos cuenta de que era imposible y luego sí ha tomado algunas particularidades. ¿Se me permite el libro un ratito? Entonces, ¿cuáles han sido las particularidades, por ejemplo? Que en el fondo aparentemente es una traducción de Marcos, ¿no? Hablo de Marcos porque este libro es de Marcos. Entonces, aparentemente es una traducción, pero no es una traducción, sino son muchas traducciones en una sola. Porque un término griego tiene distintos significados. Por eso es que en la Biblia tal dice una cosa, en la Biblia tal dice otra cosa, en la Biblia tal dice otra cosa. Y cuando se hace un trabajo o académico o pastoral, uno como que tiene dificultades porque en mi Biblia dice esto, en la mía dice esto, en la mía dice esto, ¿no es cierto? Entonces lo que queríamos era que el lector se confronte con el texto griego. Entonces tiene el texto griego en la página par o en la página de la izquierda y una traducción que no es elegante, es una traducción muy como tratando en lo posible que refleje el texto griego. Muy literal, tremendamente literal. Y en ese sentido, este es un libro no acabado intencionalmente. O sea, intencionalmente el texto no está terminado. ¿Quién lo termina? El lector. O sea, el lector es el que tiene que terminar. Entonces, el lector tiene el texto griego aquí, tiene una propuesta que nosotros le hacemos, respetando en la medida de lo posible los tiempos verbales, los modos verbales, ¿verdad? Respetando todo eso, respetando en la medida de lo posible también los casos griegos, que son pues muy diferentes a la gramática española. Por eso la traducción nuestra es una traducción un poquito como chocante, ¿no? Si uno lee, no lee algo agradable, sino algo un poquitito chocante. Pero la idea es que refleje lo mejor que se pueda el texto griego y que saque su propia traducción, que tendrá que dar, como nosotros lo decimos en la introducción, tendrá que dar cuentas de por qué llegó a esa traducción. Aunque, perdón, se sugiere ya una traducción. Sí. Y es todo lo que está en negrita, ¿no? En negrita. Sí. Esa es la sugerencia nuestra. Porque, perdón, porque nosotros, por ejemplo, al inicio todo lo teníamos en el mismo tipo, diríamos, de letra. Pero las cosas se van arreglando en el camino, ¿no? Entonces el libro también en el camino se va mejorando. Nosotros tenemos primera versión, segunda versión, tercera versión, cuarta versión, quinta versión, sexta, séptima. Yo creo que unas 12 versiones. Y cada vez pues que corregimos algo, entonces en algún momento, por ejemplo, yo le decía a William, yo creo que hay que colocar en negrita lo primero, que es lo que se le ofrece a la persona. De manera que si alguien quiere leerlo, sin leer lo demás, lea de corrido. Pero el que ya es estudioso se meta y diga, yo prefiero esta palabra. Claro. Yo prefiero esta otra palabra. Y pueda hacer lo que decía William ahora, crear su propia traducción. La idea es eso. Entonces la idea es, por eso, para uno que estudia pues griego, o para un grupo, por ejemplo, de reflexión bíblica, ¿no? Esto es ideal, porque lo que nosotros hacemos es simplemente una propuesta. Sí. Esta es nuestra propuesta, pero aquí hay más opciones, entonces arme la suya. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué usted escoge esta palabra y no otra? Igual que nosotros podemos dar razón de por qué escogemos lo que está en negrita. La primera que colocamos. Ya podemos dar nosotros razón, es como nuestra propuesta. Y luego, por eso sale un poquito voluminoso, pues el Evangelio de Marcos son solamente 16 capítulos, es el más cortito de los 4, pero sale voluminoso porque hemos querido colocar el texto griego y el texto español al frente, ¿no? Para que no se pierda la posibilidad de estar siempre mirando, estar siempre observando. Y evidentemente quedan espacios en blanco, entonces quisimos en los espacios en blanco meter más información que le permita al lector también ir construyendo su propia sinopsis. Pero en algunos espacios también colocamos textos tomados de la Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino, que dicho sea de paso tampoco es de Santo Tomás de Aquino, sino lo que él hace es coger textos de los padres de la Iglesia y armar una cadena de textos, ¿no? Que ya existieron otros también, con la finalidad de que en algunas páginas
haya una especie de pequeño comentario que permita entender lo que el pasaje bíblico está tratando de representar. Ahora, hay una diferencia con el de Mateo, que dentro de poco vamos a publicar. Y en el de Mateo ya no vamos a colocar textos de la Catena Áurea, sino, ¿lo digo o lo dejamos así como...? Dejémoslo para la próxima, no hay que decirlo. ¿Lo decimos? Vamos a colocar textos provenientes de la literatura apócrifa. Todo va a ser más apócrifo. Ya, va a ser más apócrifo. Entonces, la idea es también mostrar un trabajo. O sea, decirle al lector, mira, en este primer libro te enseñamos que podías utilizar también estas obras, Sí. el mundo patrístico, por ejemplo, apoyados en la Catena Áurea, que es lo que ya facilita el trabajo de los demás, pero también está la literatura apócrifa. Pero también va a tener Ya. más comentarios nuestros, Y también más comentarios nuestros. propios de nosotros. Hay algo que alguien nos dijo, ¿y para qué otra traducción de Marcos? Ya existen muchas traducciones. Entonces, ¿para qué quieren otra? Y nosotros decíamos, no es otra traducción. Ujú. No es otra traducción. Es más bien un acercamiento al texto griego, propiamente así diríamos, con posibilidades abiertas al estudiante, ¿cierto?, del Evangelio de Marcos. Eso fue lo que quisimos Y decir. al mismo tiempo es mostrar un modo de trabajo. Sí, O sea, es cómo se puede trabajar. Entonces el lector pues se da cuenta aquí de que se trabaja de una forma, en el de Mateo de otra forma también, que hay que tener en cuenta otro tipo de literatura, ¿no? Y en el de Lucas ya veremos lo que sale. y el recurso al hebreo, ¿no? Aquí Sí. es importante el recurso al hebreo. O sea, que se note bien que pues Marcos también tomó textos del Antiguo Testamento Ujú. y los tradujo, pues Ujú. porque están traducidos al griego. Entonces, ¿qué tomó él? Y sí verdaderamente tomó, digamos, o pudo tomar textos, porque lo más seguro es que tomó la Biblia griega, ¿cierto? El texto griego. Entonces, Septuaginta. ¿qué texto tomó y dónde pues puede haber también cambios en el Evangelio de Marcos? Porque sabemos que hay cambios en el Evangelio de Marcos del texto que tomó del Antiguo Testamento, ¿no? Del Entonces griego. tenemos pues dos Antiguos Testamentos, básicamente, hay más, obviamente, pero básicamente hay dos, ¿no? El texto hebreo y el texto griego. Y los Entonces, colocamos los cuando dos. por ejemplo el evangelista, el autor del Evangelio, cita algo del Antiguo Testamento, colocamos las dos versiones, la Biblia hebrea y la Septuaginta, Sí. Ujú. para que pueda justamente hacer la comparación. Entonces, cuando compara, dice, el texto griego y el texto hebreo son diferentes. Sí. ¿Por qué? Entonces, otra puerta de investigación que se abre, pero ya ahí no nos metemos nosotros. Eso Solo lo abrimos sugerimos, puertas ¿sí? Sí. y ya el lector, pues, deseoso de conocer un poco más, sabe por dónde meterse, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, pero ya ustedes me respondieron la tercera pregunta, que era pues acerca de esas referencias que ustedes hacen de los padres de la iglesia y de la literatura medieval. Pero de pronto ahí se podría decir algo, por ejemplo, los padres de la iglesia son nuestros primeros exégetas. Sí, ellos son nuestros primeros exégetas y prácticamente también los que nos van a dar los parámetros para una teología. Y no los conocemos, ¿sí? No los conocemos porque uno se da cuenta que los alumnos en la universidad estudian patrística, sí, muy bien, pero falta la referencia de padres de la iglesia y Sagrada Escritura. O sea, nosotros estudiamos el contexto del padre de la iglesia, sabemos dónde nació el padre de la iglesia, quién fue ese padre de la iglesia, qué obras escribió, pero a veces no le damos importancia, por ejemplo, al contacto del padre de la iglesia o de los padres de la iglesia con la Sagrada Escritura. Y nosotros sabemos que ellos son los primeros comentadores. Entonces, por eso el recurso, pues es muy pequeñito porque también pues hubiéramos querido meter mucho más, pero los espacios, como decía William ahorita, eran muy, muy pequeños, muy pocos también. Entonces, solamente dijimos, bueno, tomemos la Catena Áurea de Santo Tomás. Pero ¿qué hace Santo Tomás? Santo Tomás toma varios padres de la iglesia, los va encadenando y es lo que aparece acá. Ahora, hay otra cosa, permítame nuevamente el libro, hay otra cosa que podríamos también como comentar, ¿verdad? Y es que colocamos, por ejemplo, voy a ver una página más, sí. Esta página, por ejemplo, esta página es como, tiene varios elementos, ¿no? La página 186.
Entonces, aquí dice crítica textual. Hay varios cuadros. Entonces, esta crítica textual no es nuestra, sino que lo tomamos del Nestlé Aland, de la edición 27 del Nestlé Aland, ¿no es cierto? Porque ya existe, o sea, existen textos especializados en crítica textual, sino que nosotros solamente colocamos aquí las variantes más notorias y sobre todo donde hay textos. Entonces, eso lo decimos también en la introducción. Si alguien quiere más crítica textual, pues hay textos ya publicados. Está The Greek New Testament, está el Nestlé Aland, está creo que también el texto de O'Callaghan, ¿no? Que es trilingüe, entre otros textos más. Entonces, nosotros solamente colocamos las variantes más notorias, sobre todo para que los lectores tengan la traducción. Es una puertita para el mundo crítico, para la crítica textual, es solamente una puertita. Luego dice textos apócrifos del Antiguo Testamento, es decir, por ejemplo, el capítulo 10, versículo 5, ¿dónde aparece en la literatura apócrifa del Antiguo Testamento? Pues aparece aquí, ¿no? Entonces aquí colocamos solamente citas. Tenemos textos apócrifos del Nuevo Testamento, textos paralelos del Antiguo Testamento, textos paralelos del Nuevo Testamento, pero luego colocamos aquí literatura patrística y medieval. Y esto está tomado del Miñe, el famoso Miñe, que es una obra ya antigua, es del siglo XIX, de 1800 y tanto, y 1900 y tanto creo que. Está el famoso Miñe griego y el Miñe latino, aunque después también estaba el Miñe siriaco, me parece, no recuerdo muy bien. Entonces, es una obra clásica patrística. Entonces, colocamos aquí también las referencias en la literatura patrística sobre dónde es empleado este pasaje, ese versículo, ¿no? Entonces, en lo de Mateo ya no vamos a hacer esto, porque al lector le dijimos, mira, así se busca la información, entonces ya sabes que hay eso, búscalo. En Mateo hay otra información. O sea, como decía William hace momentos, esas ventanitas aquí ya son puertas, pero todo depende del estudiante. Ya del estudiante. O del estudioso más bien, ¿no? Del estudioso. Depende de esto. Si yo quiero quedarme solo con la parte de arriba, lo que me va a servir, la traducción que tengo, el paralelo con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que tenemos allá, bien. Y luego tengo otras posibilidades de acercarme al texto de Marcos. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Hay una cita en el versículo 16, hay una cita del Antiguo Testamento. Entonces está el texto hebreo, el texto griego del Antiguo Testamento y luego el texto griego, pues, del Evangelio. Y estas traducciones también las colocamos aquí. Entonces el texto hebreo está aquí, el texto griego aquí y luego lo de Marcos está acá. Y el lector puede comparar. E incluso en griego puede ver, por ejemplo, si el autor está citando fielmente el texto griego, el hebreo, o el texto hebreo, ¿no? ¿Qué versión está manejando? Entonces, esto también es importante porque permite ver qué fuentes está utilizando el autor del Evangelio, dónde se está apoyando. Entonces, no es solamente una traducción, sino, como comentábamos, es un decirle al lector, así se puede trabajar. O sea, es métodos de trabajo lo que hay detrás. Por eso lo colocamos dentro de la colección Haigrafai y de pronto eso es lo que hace también único al libro. Entonces no hay una obra similar a eso, ¿no? Entonces traducciones pues hay muchas y lo nuestro no es una traducción, sino más que una traducción es mostrar un modo de trabajo, de acercamiento al una guía, sí. Ok, interesante, muy bueno porque, como dicen ustedes, abren una ventana, abren ya una posibilidad para que el estudiante pueda seguir su camino. Muy bien, muchas gracias por esas respuestas. Bueno, ¿qué aportes podemos encontrar en el libro que pueda llegar a iluminar las problemáticas actuales? Pues como tal, no hay ningún comentario que uno dijera, bueno, esto
nosotros lo actualizamos de tal y de tal manera. No hay absolutamente nada dentro del texto que, digamos, que pudiéramos hacerlo expreso. Pero yo creo que sí ilumina, porque sabemos que como cristianos, siempre que abrimos el Evangelio, encontramos en él una luz para nuestra cotidianidad, para nuestra vida, lo que vamos viviendo. Entonces, adentrarnos en el Evangelio de Marcos es encontrarnos con el Señor. Y muy seguramente vamos a encontrar situaciones que están allí y que reflejan nuestra cotidianidad. Más nos acercamos al Evangelio, más vamos a encontrar, diríamos, caminos también de sanación, ¿no? Y de salvación para nosotros, pero no están explícitas. La palabra habla y la palabra transforma. Claro, uno diría, esto es muy académico, porque de verdad que parece puramente académico, pero en el fondo no tanto. Porque, por ejemplo, supongamos que alguien se acerca y dice, yo me estoy leyendo esto y de repente me encontré que por allá San Sabas, ¿no?, que he citado ahí, por ejemplo, dijo esto sobre este versículo y me caló. Y yo digo, encontré una lucecita. O de pronto yo no me había quedado en tal palabra que está puesta en boca de Jesús, en tal versículo. Y yo no lo había leído nunca así. Mire, hay otra posibilidad de entender este versículo y eso puede estar tocando nuestra vida hoy. Yo diría que por ahí sería, ¿no? Yo estaba escuchando en estos días en las noticias, y ya no solamente en estos días, sino desde hace un buen tiempo le están dando bastante importancia, bastante tribuna, digamos así, a la inteligencia artificial. Y sobre todo con ese chat GPT, ¿no? Con el chat GPT. Y parece que es una herramienta poderosísima. Entonces uno puede hacer muchas cosas con ese chat GPT. Puede crear novelas, puede crear guiones de cine, de todo. Es decir, uno le da una pequeña orden y lo hace, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, Schumacher, este corredor de autos, está, creo que, si mal no recuerdo, en estado de coma. Pero no recuerdo quién, un periodista o algo así, o alguien le ha hecho una entrevista a Schumacher. Y efectivamente, pues aparece la entrevista. Eso comentaban en los noticieros. Y luego le han dicho, tú no puedes hacer eso, porque ese hombre está en coma, y eso de ahí, ¿cómo lo has hecho? Con inteligencia artificial. Y luego comentaban hoy día también, hay un señor que se ganó una fotografía. Él se ganó el concurso de fotografía, un premio, se ganó un premio, ¿no es cierto? Y creo que son como dos mujeres como intentando abrazarse, algo así, más o menos lo que describían en la radio. Y cuando le van a entregar el premio, él dice, yo no tomé la foto. O sea, todo esto es inteligencia artificial. Y devolvió el premio, dice, pues la foto no la tomé yo, entonces el premio no me corresponde. Además, todo es parte de un experimento, ¿no? Estamos dentro estamos experimentando, y la foto creada por inteligencia artificial ha sido tan perfecta hasta el punto de que ni siquiera los jueces se dieron cuenta. ¿A qué viene todo esto de inteligencia artificial? A que tal vez estamos en una época en donde hay mucha información, muchísima información. Y la información no siempre es procesada, no siempre es criticada. Y a nivel de fe sucede exactamente lo mismo, ¿no? Yo estuve dando un cursito la Semana Santa, un curso sobre los relatos de la Pasión. Y claro, uno va con pies de plomo, con mucha prudencia también, pero por ejemplo, lo que se cree, lo que normalmente se cree, no siempre es aquello en lo que se debe creer. O a veces uno cree o por las películas, o por lo que le han dicho, o por tradiciones, y uno termina también confundiendo las cosas, ¿no? Entonces, el primer libro, de la mano de la adúltera, ese primer libro es sobre la mujer sorprendida en adulterio. Y todas o muchas personas me dicen, es la Magdalena. O sea, no es la Magdalena, ¿verdad? Es María la que ungió a Jesús. No es María.
sea, esta es la adúltera, la pecadora. Sí. ¿No es cierto? Entonces hay una tendencia como a realizar una especie de reconstrucción, pero basados en tradiciones, en lo que uno escuchó, en lo que uno vio, en una información que le ha venido probablemente de la familia. Y cuando uno lee los textos bíblicos, no los lee, sino que lo que está haciendo es simplemente como reforzando lo que ya tenía, pero sin acercarse críticamente al texto o tratar de ver lo que el texto está diciendo. Entonces, en ese sentido, consideramos que también otro aporte puede ser lo que el texto dice. O sea, ¿qué dice el texto? Sabiendo de que como cristianos, a diferencia probablemente de otras religiones, que no lo voy a mencionar, pero como cristianos, nosotros no somos una religión de libros, sino de una persona, ¿no? Y el libro nos lleva a la persona, pero el libro tiene que ser leído de la forma más objetiva y precisa posible, ¿no? En caso contrario, uno corre el riesgo de tener una fe subjetiva, una fe armada, o por intereses, o por desidia, o por lo que sea, y al final de cuentas, ¿qué se vivencia? ¿Qué se vive? ¿O con quién se interactúa? ¿No? Es como entrar en amoríos con una muchacha o con un muchacho solamente por WhatsApp y como creyéndose todas las fantasías que la otra persona le pueda decir, ¿no? Es cierto, el texto también no dice mucho, pero si uno no lo lee críticamente, se queda con una imagen totalmente errónea y puede toda una vida estar así, con un cristianismo simplemente pues fantasioso o con una imagen de Jesús también distorsionada. Entonces el libro es eso, de los evangelios al evangelio. ¿Quién es Jesús al final de cuentas? Pero pues eso trataremos de explicarlo de aquí a unos 10 años. Y mira una cosita que también es, por ejemplo, quien se acerque al libro podría pensar, entonces yo puedo hacer mi propia traducción, ¿sí? Claro. Sí, si yo tengo unas bases de griego o al menos sé darme cuenta que hay varias posibilidades de traducir esta palabra, yo puedo también tener mi traducción, ¿por qué no? No hay una Biblia estándar para todos, no existe. No existe una traducción que todos digamos, esta es la que tenemos que seguir, no, hay posibilidades. Bueno, pues yo también podría ir armando ¿qué? Mi traducción de ese texto. Pero también los títulos, de eso no hemos hablado, porque los títulos los da la casa editorial que crea o que traduce la Biblia. Entonces, ¿por qué no también darme la oportunidad de yo colocarle un título a lo que yo estoy trabajando? Y muchas veces ese título puede responder a las situaciones que vivimos hoy y que en mí hoy me está hablando el texto que estoy estudiando. Entonces creo que sí podría responder a nuestro mundo actual. Claro que sí, y me gusta porque finalmente no llegamos a una conclusión académica, finalmente llegamos a una conclusión de la vida, de la Biblia, de la fe, de realmente para lo que están hechos los evangelios, ¿no? Para hablarnos del Señor. Entonces es algo muy bueno, muy interesante. Bueno, ya casi vamos a finalizar nuestra entrevista, entonces... ¿Pero por qué tan pronto? No, sí, está muy buena la charla. Bueno, ¿qué consejos podrían brindar a las personas que se proyectan profesionalmente al quehacer teológico? Yo diría, y lo digo por experiencia con mis propios alumnos, yo enseño en la Santo Tomás, enseño en la San Alfonso, también en el Seminario Mayor, y pues lo que hacemos en el Centro Bíblico, uno diría, yo creo que abrir la mente. ¿Por qué? Porque nosotros siempre llegamos con algo así y a veces recibimos y creemos que por ahí es el camino, ¿cierto? Solo así. Y pues nosotros siempre lo hemos dicho, la academia también permite que hablemos de muchas cosas y que nos abramos. Y que si hay un lugar donde pueden surgir algunas cositas que pueden parecer hasta heréticas a veces, ¿no? Es en la academia, porque la academia es donde se permite ampliar el conocimiento. Entonces yo pienso que quien quiera estudiar teología tiene que saber que la teología nos abre, no nos cierra, nos abre, pero también con la posibilidad de encontrarme con el otro que piensa distinto, porque no hay una sola teología tampoco. ¿No es cierto? No existe una teología de esta casa, para no decir de esta iglesia y de esta iglesia, ¿no? De esta casa, sino que tenemos que encontrar
caminos comunes que nos lleven a encontrarnos con Dios. Eso es la teología. Sí, esa es la teoría. Académicamente hablando, sí, tiene que tener unos parámetros, unos criterios, pero también nos tienen que permitir el diálogo con otros y la acogida de otros. La acogida de otros, el poder trabajar con otros, ¿no? Porque yo creo que ya hoy estamos en un mundo en el que no podemos decir los unos pensamos así, pero ustedes piensan de otra manera. No, hoy tenemos que compartir también un saber y las búsquedas. Y unas búsquedas, todos estamos en búsqueda. La teología es búsqueda. La teología es búsqueda. Sí, así es, así es. De hecho, perdón, ya le doy la palabra. De hecho, sí, como creyente, yo soy creyente hace 30 años, cristiana, y al entrar a estudiar en la universidad, a veces hay choques como lo que decía ahorita, William decía, sí, dicen que es Magdalena, pero no han leído dónde dice que fue Magdalena, hemos estudiado el texto. Y venimos como con muchos criterios que de pronto hemos escuchado y no estudiado. Y como creyente, eso lo que ustedes están diciendo es verdad. Estudiamos teología y nos damos cuenta realmente de que el estudio es importante. Sí, y que no es para una élite, ni es para un grupo privilegiado. No, todo cristiano debería saber lenguas bíblicas. Y todo cristiano debería estudiar teología. Esto no es para un grupito así de selectos. No, esto no es para un grupo de selectos. Todo cristiano tiene que formarse. Todos. Sí, es bien importante. Yo, sí, yo lo que menciona pues la hermana Ana Francisca es correcto, ¿no es cierto? Y como que en el trabajo nos complementamos también. Nosotros trabajamos al ping-pong, ¿no? Entonces los archivos nos enviamos, nunca trabajamos juntos, o sea, nunca hemos trabajado juntos quiero decir así, sino en países diferentes, en ciudades distintas. Y algo que quería como rescatar es de pronto la formación que tiene ella, ¿no? O el modo de leer la Biblia, más desde el punto de vista judío. En cambio, pues en el caso mío es de pronto histórico crítico o más diacrónico, ¿no? Son formaciones diferentes las que están detrás y como ella mencionó, al final terminan siendo complementarias. Entonces yo pienso que ese podría ser un punto, el tener en cuenta de que el estudio serio libera y el estudio serio como que no va de la mano con una especie de fanatismo o de camiseta política. Yo creo que lo más ecuménico que hay es la Biblia. O sea, lo que más nos une a todos los cristianos es la Biblia. Y los padres de la iglesia también, ¿no? O sea, la patrística, porque los padres de la iglesia son los que dan origen a la Biblia, en cierta manera, y la Biblia como tal es lo que a nosotros nos une. Entonces, eso. Y por otro lado, también como disfrutar y dar rienda suelta a la imaginación en el buen sentido, ¿no? Yo creo que el estudio bíblico como que despierta el detective privado dormido que uno lo tiene dentro, ¿no? Porque de lo que se trata es de reconstruir contextos, de tratar de ver cómo surgió algo, qué sucedió, cómo fueron las cosas. Entonces termina siendo tremendamente fascinante, ¿no? Entonces mirarlo no tanto como algo pesado, sino como algo que en el fondo permite entrar en contacto por medio de los textos con mundos pasados, con mundos anteriores, que a mí me parece muy bonito. Y una última cosa, yo creo que también es como la seriedad y la constancia. Lo digo no por presumir o cosas por el estilo, sino porque puede ser también de utilidad. Nosotros trabajamos mucho, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, a veces exageramos un poco, pero estamos... Entonces es una disciplina que también exige pues constancia, seriedad, disciplina, ¿no?
disciplina, no se puede tomar algo así por así. Responsabilidad también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, de verdad que ha sido un tiempo muy, muy provechoso, muy especial. Nuevamente les agradezco pues por todo ese tiempo que ustedes dedican de investigación, de trabajo. Yo me los imaginaba a los dos reuniéndose a trabajar juntos. No, porque nos peleamos. Ahí en el centro bíblico siempre se hace lo que yo obedezco. Y qué bueno que ustedes estén haciendo este trabajo tan importante que nos aporta tanto como estudiantes. Como les digo, ahorita es un solo libro el que estamos, digamos, dando a conocer en la Unisimes, ¿sí? Que como un libro escogido, pero hoy vemos que son muchos más los que están aportando. Son 6 ya los que se han publicado. Y dentro de, yo creo que un mes, 2 meses sale uno, y en un mes, 2 meses más sale otro. O sea, ya esos están en trabajando. 90% de culminación. Ahí tenemos para nuestras tareas, la Unisimes. Sí. Bueno, entonces ya no siendo más. Bueno, Adriana, muchas gracias. Y muchas gracias a la Unisimes. Y gracias a la Unisimes por esta oportunidad. Y están invitados a la sede del Centro Bíblico. Es mucho más modesta la infraestructura, pero pues igual el cariño también es grande. Y les esperamos ahí, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, y de todo corazón les deseo que Dios los siga guiando y que Dios bendiga esa obra que están haciendo ya desde el Centro Bíblico. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes. También a todos ustedes por la invitación. Bueno, y pues los invitamos entonces para que ustedes adquieran el libro, o también lo pueden encontrar aquí en la biblioteca de la Unisimes. Por lo que vimos hoy en la entrevista, no solamente es para un estudio, de pronto una clase, una materia que veamos en la Unisimes, lo podemos hacer de manera personal para nuestro propio estudio bíblico. Entonces los invitamos a que adquieran este libro y también cualquier libro de la colección, que como vimos son súper interesantes. Y además también los esperamos pues el próximo mes con otros invitados que tenemos aquí en la Unisimes, y vamos a presentarles otro nuevo libro. Muchísimas gracias.